Nosotros dos nos divorciaremos y estaremos juntos. Ya está decidido. Las palabras descaradas pronunciadas por boca de mi marido hicieron que el aire del salón de un hotel de lujo se congelara por completo. Mi marido, junto a la mujer que se acurrucaba a su lado, creí fervientemente que su sordido romance de infidelidad los convertía en protagonistas de una tragedia. Sin embargo, en ese momento, aún no sabían que, unas líneas más tarde, con una sola palabra pronunciada por el hombre sentado frente a ellos, sus vidas se desmoronarían ruidosamente, y un verdadero infierno, del que nunca podrían escapar, los esperaba a sus pais. Rebobinemos unas semanas, cuando el tic-tac de todos los relojes se volvió loco. Yo, María Torres, cumplí muy años este año. Mi marido, Carlos, tenía muy 4 años mayor que yo. Era jefe de ventas en una mediana empresa y, desde fuera, parecíamos una pareja normal, feliz y tranquila. Llevábamos 10 años casados y no habíamos podido tener hijos. Hubo un tiempo en que la infertilidad nos atormentó, pero al final, Carlos me dijo que viviríamos tranquilamente los dos solos, y esas palabras me salvaron profundamente. Desde entonces, mi única razón de vivir había sido apoyar a Carlos. Cuidaba sus comidas diarias para cuando regresaba agotado del trabajo, y los fines de semana me esforzaba por crear un ambiente cómodo donde pudiera relajarse. Envejeceríamos juntos, sin grandes discusiones, en esa pequeña felicidad que yo creía que duraría hasta que fuéramos ancianos. Sin embargo, esa frágil ilusión se hizo añicos una noche de viernes. Ese día, Carlos llegó a casa diciendo que había tenido una reunión larga y agotadora, se quitó el traje y se dirigió al baño. En el salón solo se escuchaba el suave sonido del televisor y el murmullo del agua de la ducha que escapaba del baño. Como de costumbre, colgó el traje que él había dejado tirado y sacó su cartera y tarjetero de los bolsillos, colocándolos sobre la mesa. Fue entonces cuando el smartphone de Carlos, descuidado sobre la mesita, vibró brevemente y la pantalla, antes oscura, se iluminó de golpe. Normalmente, nunca me atrevería a fisgar en el teléfono de otra persona, pero esa noche, por alguna razón, me sentí atraída por la pantalla brillante y mis ojos se posaron en ella. La pantalla mostraba una notificación de mensaje nuevo. El remitente era Laura, y la frase que apareció fue más que suficiente para congelar instantáneamente toda la sangre de mi cuerpo. Anoche fue increíble. Le dije a mi marido que estaba de viaje de negocios. La semana que viene nos vemos en el mismo hotel. Qué ganas de que me abraches, mi Carlos. Pum, pum, pum. Los latidos de mi corazón resonaron en mis oídos con una anormal intensidad. Me ahogaba, como si hubiera olvidado cómo respirar. Leí y releí la corta frase una y otra vez. Deseaba que fuera un error, pero por mucho que la revisaba, esas letras crueles no desaparecían. Le dije a mi marido que estaba de viaje de negocios. Es decir, la otra mujer también estaba casada. No era solo una aventura. Era una sordida doble infidelidad, traicionándose mutuamente. No puede ser. Mi voz, desgarrada, se disolvió en el salón como si no fuera mía. Las piernas se me aflojaron y estuve a punto de desplomarme. Mi mente se quedó en blanco, y antes de las lágrimas, una violenta náusea me invadió. ¿Qué había sido de esos 10 años de confianza? Todo el tiempo y el amor que había dedicado a él no habían sido más que un disfraz para esta traición. Del baño seguía llegando el sonido de Carlos tarareando, mientras se duchaba. Sentí un impulso de golpear la puerta, arrojarle el teléfono y preguntarle qué significaba todo aquello. Quería llorar a gritos, confrontarlo y que se disculpara en ese mismo instante. Pero entonces, apreté los dientes con fuerza. Extrañamente, justo después de ser arrojada al abismo de la desesperación, otra parte de mí, fría y calculadora, despertó en lo más profundo de mi cerebro. Si lloró ahora, él solo pondrá excusas y escapará. Conozco a Carlos mejor que nadie. Es rápido de mente y bueno para evadir responsabilidades. Si lo presiono a medias, simplemente negará todo, dirá que la otra persona lo envió por su cuenta y tomará precauciones para destruir todas las pruebas. Si eso sucede, tendré que vivir con él para siempre, sufriendo en la duda y la oscuridad sin conocer la verdad. Eso era lo último que quería. Respiré hondo para calmarme y saqué mi smartphone del bolsillo del delantal. Sin dudarlo, tomé varias fotos con la cámara de mi teléfono de la notificación del mensaje de Laura que se mostraba en la pantalla del teléfono de Carlos.
Clic. El pequeño sonido del obturador resonó en mí como una señal de mi ruptura con él. Nunca te perdonaré. Murmuré en voz inaudible y volví a colocar el teléfono de Carlos en su lugar original, con una precisión milimétrica. Unos minutos más tarde, qué alivio. Carlos salió del baño secándose el pelo con una toalla. Su rostro era el mismo de siempre, el rostro de un marido amable que me miraba. Bienvenido a casa. ¿Quieres una cerveza fría? Gracias. La cerveza que sirves tú es la mejor. Se dejó caer en el sofá, tomó el vaso que le ofrecí y bebió con gusto. Yo, ocultando desesperadamente el odio que me quemaba las entrañas, pegué una sonrisa de esposa perfecta en mi rostro. A partir de ese día, comenzó mi solitaria y silenciosa búsqueda de pruebas. Desde aquella noche en que descubrí la capítulo prueba definitiva de la infidelidad de mi marido en su smartphone, mi vida cambió por completo. En mi interior bullía una rabia y desesperación hirvientes, pero en la superficie seguía actuando perfectamente, como siempre. Buenos días. Hoy hace un poco de frío, así que lévate una bufanda. Gracias, María. Siempre tan atenta. Por la mañana, le arreglaba la corbata a mi marido en la entrada, sonriendo dulcemente mientras lo despedía. Carlos, sin soñar que yo lo sabía todo, me daba un ligero beso con buen humor y se iba a trabajar. Sin embargo, en el instante en que lo veía marcharse y la puerta de la entrada se cerraba con un chasquido, toda emoción desaparecía de mi rostro. El frío sonido metálico resonando en ese momento era la señal de inicio de mi operación. Comencé a reunir pruebas en silencio y con frialdad. Aprovechaba los momentos en que Carlos se duchaba o se quedaba dormido en el sofá del salón los fines de semana para revisar a fondo su bolso, su cartera y las notas de su agenda. Y vaya si aparecían rastros de mentiras y traiciones. Un recibo de un restaurante francés de lujo de una noche de viernes en la que había dicho que tenía una importante cena de negocios y el número de personas estaba claramente indicado como 2. Una reserva de hotel de lujo en la costa, cerca de Valencia, para un fin de semana en el que había dicho que iba a un torneo de golf con ejecutivos de Madrid. Abrí su bolsa de golf al regresar y no había ni rastro de tierra en los palos. Lo que más me golpeó fue encontrar un recibo de tarjeta de crédito de una joya de marca de lujo para mujer. Para mi cumpleaños de este año, se había conformado con una sola tarta de fresa de una pequeña pastelería de la esquina, diciendo: «Lo siento, María, últimamente mi asignación es ajustada debido a la recesión». Y, sin embargo, se negaba a gastar unos pocos euros en mí, pero no dudaba en comprar un collar de más de 100 euros para su amante. Fotografié cada uno de esos recibos y facturas con mi smartphone y los guardé en una carpeta secreta y encriptada en la nube. Además, resultó conveniente que el ordenador de sobremesa de Carlos en su estudio y su smartphone estuvieran sincronizados. Aprovechando un descuido en el que olvidó cerrar sesión, logré hacer una copia de seguridad de todas las conversaciones de su aplicación de mensajería en mi memoria USB. Allí se encontraban interminables y repugnantes conversaciones íntimas entre los dos. Hoy también fue increíble. Envidió de verdad al marido de Laura. Mi Carlos, mi marido solo se preocupa por el trabajo y nunca me presta atención. Solo tú eres mi apoyo. Carlos, nos conocimos en el momento equivocado, ¿verdad? Un día, seguro que estaremos juntos. Sí, prometido. Los dos nos divorciaremos cuando sea el momento adecuado, ¿verdad? Parecían amantes trágicos. A través de los mensajes, la identidad de la otra mujer también se fue revelando. Su nombre era Laura Sanz, una mujer que trabajaba en un estudio de diseño con él que la empresa de Carlos solía hacer negocios. Una vez que tenía el nombre, era fácil investigarla en la era actual. Al buscarla en las redes sociales, su cuenta apareció de inmediato. Aunque era privada, la imagen de perfil y el texto de su biografía dejaban entrever su fuerte ego. Laura también estaba casada, y por el contenido de los mensajes, se infería que su marido era una persona con un estatus social bastante alto. Este fin de semana tengo que ir a la villa de mi marido en Marbella. ¡Qué aburrido! Mi marido compró un coche de importación nuevo, pero a mí no me interesa para nada. Prefiero el asiento del copiloto de tu Carlos. Mensajes de ese tipo, que eran tanto presuntuosos como cuejas, enviaba a Carlos, disfrutando de la emoción de la infidelidad como una mujer de vida fácil, mientras su marido le proporcionaba una vida rica y estable. Y Carlos, a su vez,
Probablemente se deleitaba con la retorcida sensación de superioridad de arrebatar las costosas posesiones de otra persona. «Cuer estúpido», murmuré fríamente, sentada sola en el salón apenas iluminado, mirando la pantalla del ordenador. La rabia violenta había desaparecido hacía tiempo, y ahora solo un profundo desprecio se acumulaba en lo más profundo de mi pecho, como sedimento. Ellos creían de verdad que lo que estaban haciendo era amor puro. No imaginaban ni un milímetro cuánto dolor y lágrimas de sangre les costarían a mí y al marido de Laura detrás de su dulce relación. Al cabo de un mes, las pruebas que había reunido ya llenaban un grueso archivo. El nombre y la foto de la otra persona, una lista de fechas y lugares de sus encuentros, recibos de hotel que confirmaban su relación física, y el historial de mensajes que mostraban sus promesas futuras de te amo y nos divorciaremos. Con todo esto, no podían negarlo. Podría llevarlo a un abogado en cualquier momento y aniquilar sus vidas socialmente. Era un arma perfecta y cruel. La única pregunta era cuándo y en qué momento soltaría esta bomba. Había decidido destruir todo en el instante en que Carlos y Laura estuvieran en la cima de su felicidad, para arrancarles el suelo bajo los pies cuando creyeran sin dudarlo que serían absolutamente felices. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado, mucho más allá de mis predicciones. Había pasado aproximadamente un mes y medio desde que empecé a reunir pruebas. Era una tarde de jueves. Mi smartphone, que estaba tranquilamente doblando la ropa en casa, vibró de repente. Al mirar la pantalla, vi una llamada entrante de un número desconocido. Normalmente, no contestaría a números no registrados, pero en ese momento, por alguna razón, tuve una mala corazonada. Como si una fuerza invisible me tirara, pulsé el botón de contestar y me acerqué el teléfono al oído. Sí, soy María. Disculpe la llamada repentina. Al otro lado del altavoz, se escuchó una voz masculina adulta, muy tranquila, fría como el hielo y profunda. Usted es la señora de Carlos Torres, ¿verdad, María? Sí, soy yo. Disculpe, ¿quién es usted? Tras un breve silencio, el hombre se identificó con una voz tranquila pero clara. Mi nombre es Julio Sanz. Sanz. Al escuchar ese apellido, mi corazón dio un vuelco doloroso. La toalla que sostenía se me resbaló de las manos y cayó al suelo sin hacer ruido. Mi esposa, Laura. Necesito urgentemente hablar con usted sobre ella. Me puse en contacto con usted. Todos mis poros se erizaron de repente y sentí que las puntas de mis dedos se enfriaban rápidamente. Julio Sanz. Era, sin duda, el marido de Laura, la amante de Carlos. El lugar indicado era el piso más alto de un hotel de lujo en una zona exclusiva de Madrid. Mientras una elegante música de piano en vivo sonaba suavemente y clientes de aspecto refinado conversaban, yo me sentaba en una mesa junto a la ventana, mirando fijamente un vaso de té helado. Más allá de la ventana se extendía una vasta extensión de edificios grises, pero mi corazón estaba aún más oscuro y pesado. Puede que me grite de repente. En el peor de los casos, puede que me arrolle agua o me grite, armando un escándalo. Tenía que estar preparada. Una llamada repentina del marido de la amante. En circunstancias normales, solo podía imaginar la escena de un hombre furioso irrumpiendo a gritos. Habiendo sido engañado por su propia esposa, era natural que desatara sus fuertes emociones sobre mí, la esposa del otro, incluyendo su frustración. Apreté mis manos frías con fuerza sobre mis rodillas, tensando todo mi cuerpo para el impacto inminente. «Es usted María Torres, ¿verdad?» De repente, una voz tranquila me llegó desde arriba. Al levantar la vista sobresaltada, vi a un hombre de pie. Tendría la misma edad que mi marido, Carlos, o un poco más. Sin embargo, el aire que lo rodeaba era completamente diferente al de mi marido. Llevaba un traje azul marino oscuro impecablemente cortado, y su postura era recta. En su rostro, inteligente y pulcro, no se percibía ni rastro de ira o nerviosismo. Sus ojos, tranquilos como un lago profundo y de una frialdad insondable, me miraban directamente. Soy Julio Sanz. Agradezco que haya accedido a esta llamada repentina hoy. Ah, no, encantada de conocerle. Cuando intenté levantarme, él me hizo un gesto con la mano para que permaneciera sentada y se sentó en el mullido sofá de enfrente. Y una vez que el camarero dejó el café y se retiró, el señor Sanz se enderezó y me hizo una profunda y silenciosa reverencia. Le pido disculpas de todo corazón.
Mi esposa ha tenido una relación inapropiada con su marido, causándole un gran dolor. Lo siento muchísimo. Era una acción completamente inesperada. Yo, que esperaba una furiosa bronca, fui tomada completamente por sorpresa. En el silencio de un hotel de lujo, un hombre adulto, de una posición social extremadamente alta, se disculpaba con calma y con las palabras más educadas por la indiscreción de su esposa. Oh, por favor, levante la cabeza. La culpa es la misma para mi marido. Y, me jalamadó para culparme a mí. ¿Culparla a usted? De ninguna manera. El señor Sanz levantó lentamente la cabeza y frunció ligeramente el ceño. Usted es una víctima, al igual que yo. No haré nada tan inútil como desatar mi ira irracional sobre usted. Una lógica tan impecable y una calma tan inusual. Esa compostura tan controlada, por el contrario, me hizo sentir un escalofrío. Este hombre puede ser mucho más aterrador que alguien que se enfurece por las emociones. Eso pensé intuitivamente. Hablaré sin rodeos. Tengo la intención de poner fin a la relación entre mi esposa y su marido y hacer que asuman las consecuencias. Para ello, me gustaría compartir información con usted. ¿Información? Sí. De hecho, yo mismo he sentido una fuerte incomodidad con el comportamiento de mi esposa desde hace varios años. El tono de voz del señor Sanz bajó un grado. Salidas nocturnas inexplicables, gastos excesivos con tarjetas de crédito que él ocultaba, y viajes de negocios de fin de semana que no existían. Mi esposa creí que los estaba ocultando hábilmente, pero eran todos muy poco naturales. Mis hoyos como empresario no podían ser engañados. ¿Y por qué no la confrontó antes? Bueno, debo admitir que no tenía pruebas concluyentes. El señor Sanz entrelazó sus manos en silencio sobre la mesa. Mi esposa era extremadamente estricta con la administración de su smartphone y muy cautelosa. Incluso contraté a un detective privado para que la siguiera, pero, como si hubiera percibido algo, ella nunca dejó ninguna pista durante ese periodo. Sin saber el nombre ni el rostro del hombre, y con las sospechas creciendo, durante mucho tiempo estuve como caminando a tientas en la oscuridad. Al escuchar esas palabras, me sobresalté. Él también era como yo, un hombre de élite, aparentemente impecable, con un alto estatus social, pero él también había sido desgarrado entre el deseo de creer y la realidad de la traición, sufriendo solo y en silencio por la falta de pruebas. Ese sufrimiento era exactamente el mismo infierno que yo había experimentado en las últimas semanas. Finalmente, hace unos días, la inconsistencia en el grabador de conducción del coche de mi esposa y el número de matrícula del coche de su marido coincidieron, y así llegué a usted. Sin embargo, en cuanto a las pruebas legales irrefutables, todavía son débiles. Ahí está. Sin darme cuenta, lo había interrumpido con voz fuerte. Los ojos serenos del señor Sanz se abrieron ligeramente. Yo tengo todas las pruebas de la infidelidad, registros de entradas y salidas del hotel, datos de conversaciones de mensajes explícitos entre los dos, incluso copias del historial de tarjetas de crédito que demuestran que le compro joyas de lujo a su esposa por mi cumpleaños. Lo tengo todo, hasta el más mínimo detalle. Saqué de mi bolso el grueso archivo que había creado con tanto dolor en las últimas semanas y lo coloqué con un golpe en el centro de la mesa. El señor Sanz, con los ojos muy abiertos, se acercó al archivo y hojeó las páginas. Sus ojos pronto pasaron de la sorpresa a una especie de admiración. Estoy asombrado. Nunca pensé que usted misma hubiera reunido pruebas tan perfectas. Usted es una mujer mucho más fuerte e inteligente de lo que imaginaba. Lo que menos quería era que pusiera excusas a medias y escapara. Quería crear una situación en la que esos dos no pudieran negarlo. Ante mi voz fría, el señor Sanz, por primera vez, esbozó una leve sonrisa en sus labios. Era una sonrisa oscura, cómplice, que solo aquellos que han gateado por el mismo infierno podían entender. Excelente. Con esto, la última pieza del rompecabezas está completa. Señorita Torres, tengo una propuesta para usted. El señor Sanz cerró el archivo y me miró directamente a los ojos. En unos días, ¿podríamos organizar una reunión entre los cuatro? Justo en el momento en que estén más desprevenidos y soñando despiertos en un jardín de flores, les mostraremos esta cruda realidad. Sin dudarlo, asentí profundamente. Sí, estaré encantada de cooperar. Así, entre dos personas traicionadas por sus cónyuges, un plan de ejecución frío y perfecto comenzó a desarrollarse en silencio. El día de la cita llegó apenas 3 días después.
El señor Sanz había organizado un lujoso salón VIP insonorizado en la parte trasera de un exclusivo restaurante de socios en el centro de Madrid, que él solía frecuentar. El suelo estaba cubierto con una gruesa alfombra que absorbía los pasos, y en el centro de la sala, una gran mesa redonda de caoba pulida reposaba en silencio. María, ¿qué es eso tan importante de lo que tenemos que hablar de repente? Los días libres me gusta dormir tranquilamente en casa. Carlos, ajeno a todo, me seguía a regañadientes, quejándose. Lo había sacado de casa diciéndole que había algo en importante a quien quería que conociera y que se trataba de una conversación crucial para nuestro futuro. Cuando el personal, con deferencia, abrió la pesada puerta de madera, allí ya esperaban el señor Sansi, a su lado, una mujer sentada con aspecto inquieto, Laura Sanz. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? En el momento en que entró en la habitación, el color se le fue del rostro a Carlos. Con los ojos muy abiertos, miraba alternativamente y con incredulidad mi rostro, el del señor Sanz y el de Laura. Laura también, al ver a Carlos, soltó un pequeño grito. ¡Mi Carlos! Y se puso pálida. Por favor, siéntese, señor Carlos Torres. El señor Sanz lo instó con una voz fría y clara, desprovista de toda emoción. Carlos, como un zombi, se acercó tambaleándose y se sentó a mi lado, es decir, frente al señor Sanz y Laura. El espacio, con los cuatro sentados alrededor de la mesa redonda, estaba impregnado de una tensión inusual, tan densa que te ahogaba. Ya sabe el motivo de esta reunión, ¿verdad? El señor Sanz colocó mi grueso archivo de pruebas en el centro de la mesa con un golpe. Era una copia que había preparado de antemano. Al abrir la portada, fotografías nítidas de los dos entrando y saliendo de hoteles, conversaciones de mensajes explícitas y desagradables, y el historial de tarjetas de crédito que demostraba que le había regalado joyas de lujo a Laura por mi cumpleaños, quedaron expuestas a plena luz. ¿Tú? ¿Cuándo? Carlos, profundamente alterado, me miró con una mirada llena de odio. Yo solo lo miré de vuelta con una mirada fría como el hielo. Sin embargo, el desenlace que yo había imaginado, en el que él no podría negarlo y se disculparía profusamente pidiendo perdón, no ocurrió. Después de varios minutos de un silencio opresivo, Carlos, con un gran suspiro de resignación, se recostó profundamente en el respaldo de la silla. Ya veo. Así que te dedicaste a espiar a escondidas y a recopilar esto. Eres una mujer realmente desagradable y maliciosa. Mis oídos no daban crédito. Carlos comenzó a soltar más palabras frías y egoístas, sin el menor rastro de vergüenza. ¡Qué buena ocasión! Yo también estaba harto de esta vida asfixiante contigo. Tú, día tras día, solo hablabas de las tareas del hogar, del ahorro, de cosas aburridas. Sin hijos, era como vivir con una ama de casa conveniente. Al volver a casa, no encontraba ningún consuelo. ¿Ama de casa conveniente? Los 10 años que había dedicado a él, la tristeza de no poder tener hijos, los días que habíamos superado apoyándonos mutuamente. Él los descartaba como una ama de casa conveniente. Mis puños sobre mis rodillas temblaron de rabia y tristeza, pero Carlos, sin inmutarse ante mi dolor, miró a Laura. Laura es diferente. Él me ve como un hombre. Escucha mis quejas del trabajo con seriedad y, sobre todo, me divierto muchísimo estando con ella y siento que estoy vivo de verdad. Tú eres una mujer aburrida y sin atractivo que solo espera en casa. Al escuchar esa vergonzosa injuria, Laura, como una heroína trágica, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y, para mi asombro, delante de su propio marido, el señor Sanz, se inclinó y con descaro tomó la mano de Carlos. Yo también, Carlos. Tú siempre estás solo trabajando, dándome ropa cara y tarjetas, y me tienes decorada en casa. Solo me veías como una posesión. Yo tengo sentimientos, pero tú solo me atabas con dinero y estatus, y nunca te preocupaste por mi soledad o mi tristeza. Laura comenzó a reprocharle al señor Sanz con voz lorosa. Estaba cubierta de marcas de lujo, como si hubiera olvidado de dónde venía ese dinero, y mostraba una grotesca victimización. Solo tú, Carlos, entendiste mi verdadero valor. Nos conocimos en el momento equivocado. Finalmente encontré al verdadero amor de mi vida. Miré a los dos, tomados de la mano. A pesar de que su infidelidad, el acto de traición más despreciable, había sido descubierta,
no mostraban el menor arrepentimiento. Es más, creíne fervientemente que eran amantes predestinados que habían escapado de un matrimonio seco y habían encontrado el amor verdadero y estaban completamente embriagados por esa barata narrativa de drama romántico. Ustedes, gente tan llena de lógica y tan seca, nunca entenderán esta sensación de atracción entre almas. Carlos se rió por lo bajo, mirándonos con desprecio a mí y al señor Sanz. En sus hoyos, el señor Sanz y yo parecíamos villanos patéticos y miserables que no conocían el amor. La magnitud del insulto y la lógica egoísta me marearon. Más allá de la ira, el hombre que tenía delante me parecía un monstruo completamente diferente. Sin embargo, el señor Sanz, sentado a mi lado, no se inmutó. Apoyó la barbilla en las manos entrelazadas sobre la mesa y observó a los dos enamorados con ojos fríos como el hielo, como si estuviera presenciando una obra de teatro de tercera categoría. Probablemente confundieron ese silencio ominoso con el hecho de que no podíamos decir nada, abrumados por la fuerza de su amor. Carlos, con una expresión de triunfo, soltó esa frase decisiva: nosotros dos nos divorciaremos y estaremos juntos. Ya está decidido. Nosotros dos nos divorciaremos y estaremos juntos. Ya está decidido. La descarada declaración de Carlos resonó en la lujosa sala VIP insonorizada. En el instante en que pronunció esas palabras, un repugnante matiz de autosatisfacción cubrió el rostro de Carlos, como si se hubiera transformado en el héroe trágico que rescataba a la mujer amada de la prisión de un matrimonio sin amor. Apreté los labios temblorosos con todas mis fuerzas, conteniendo la ira, ante la flagrante insolencia de Quen. Habiendo cometido la más baja traición de la infidelidad, no solo no se disculpaba, sino que descaradamente anunciaba su divorcio. Me quedé sin palabras. Carlos, interpretando convenientemente mi mudez como shock e incapacidad para responder, continuó con una andanada de palabras frías. Acepta la realidad, María. Tienes 40 años. Durante los 10 años de matrimonio, nunca trabajaste fuera de casa, solo viviste de mis ingresos como ama de casa. Si pierdes mi apoyo, ¿cómo vas a vivir sola? Si quieres, contrata a un abogado y lucha, pero un juicio puede durar años. Durante ese tiempo, ¿cómo vas a ganar dinero para vivir? ¿Vas a trabajar en la caja de un supermercado para sobrevivir? Es mejor que te den una buena cantidad de dinero como compensación y que te vayas a casa de tus padres sin hacer ruido. Esa es la opción más inteligente para ti. Su mirada despectiva no era la que se dirigía a la esposa que había estado con él durante 10 años. Estaba llena de una fría y calculada falta de escrúpulos, como si estuviera calculando cómo deshacerse de una posesión inútil. ¡Qué horrible! ¿Sabes lo cruel que está haciendo? Mi voz, que apenas pude articular, temblaba patéticamente. No me había convertido en ama de casa por parasitismo. El propio Carlos había deseado. Deja las cosas de casa en mis manos y yo me concentraré en el trabajo. Me siento seguro solo con que estés en casa. Yo había creído en sus palabras y había sacrificado mi carrera para trabajar en segundo plano, para que él pudiera trabajar más fácilmente. Y ahora, cuando ya no le sirvo, me descarta como una parásita. Carlos se rió por lo bajo ante mi objeción. Cruel, tú eres la cruel. Me has tenido atado a una casa agobiante y me has robado la libertad. Con Laura, por primera vez sentí que estaba vivo. Entonces, Laura, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó con una sonrisa triunfal. Sus ojos, fingiendo compasión por mí, ocultaban una oscura sensación de superioridad en lo más profundo. María, ¿verdad? Como mujer, entiendo perfectamente tus sentimientos, pero lazos matrimoniales no significa solo pasar mucho tiempo juntos. Suspiró ostentosamente. Tú no estás para nada a la altura de Carlos. Él es una persona que podría volar mucho más alto, pero tú eras una carga para él. Y Laura, deteniéndose un instante, pisoteó sin piedad mi parte más tierna y vulnerable. Ustedes, después de 10 años, no tienen hijos, ¿verdad? Carlos, en realidad, quería tener hijos, pero se contuvo todo este tiempo para no preocuparte. Yo podría darle una verdadera familia. Pum, pum. Mi corazón latió violentamente y sentí como si toda la sangre de mi cuerpo estuviera en reversa. La palabra hijos era el mayor tabú para nosotros como pareja y el pasado que más me había herido. Después de años de tratamiento de infertilidad, al llegar a mi límite, lloré hasta que mis lágrimas se secaron. Esa noche,
Carlos me abrazó y me dijo que, incluso sin hijos, si me tenía a mí, era suficiente. Eran mentira esas palabras. Y, para mi sorpresa, la mujer de su amante expuso esa herida, la que menos quería que se tocara, y la convirtió en el motivo de su triunfo. Miré a Carlos como si hubiera sido arrastrada. Tú, le contaste incluso eso a ella. Es la verdad, ¿no? Tú no pudiste darme una familia completa. Carlos desvió la mirada por un instante, pero luego, como si se hubiera recuperado, espetó fríamente. Se me hizo la noche. Los 10 años que había creído y construido eran un castillo de naipes. Para él, era solo una fabricación conveniente que podía destruir fácilmente en cualquier momento. El sonido de los relojes se volvió distante, y tuve la ilusión de hundirme en el fondo de un mar profundo. Mis 10 años de devoción fueron completamente negados, mi debilidad económica fue expuesta, y se me reprochó incluso el hecho de no poder tener hijos. En ese momento estaba completamente acorralada, al borde de la desesperación. Quizás tenían razón. 40 años, sin cualificaciones ni carrera, solo un ama de casa. Desde el principio, no tenía la fuerza para enfrentarlos. Por muchas pruebas que reuniera, ante su lógica descarada y su arrogancia, yo era una víctima indefensa. Y tú, señor Sanz, Laura, que me había silenciado por completo, se dirigió ahora a su propio marido. No puedo soportar más esta vida en la que me tratas como un objeto. No te pediré pensión, solo firma los papeles de divorcio. Yo voy a construir una vida con Carlos, quien realmente ama mi corazón. Laura no dudaba de que había ascendido de heroína trágica a heroína, que alcanzaba el amor verdadero. Carlos también, abrazando el hombro de Laura, miró al señor Sanz. Así es, señor Sanz. Si usted es un hombre, ¿por qué no suelta a una esposa que ha cambiado de opinión y se retira con dignidad? El infiel aconsejaba al traicionado que se retirara con dignidad. En ese espacio enloquecido, el señor Sanz y yo éramos los intrusos, acorralados y a punto de ser expulsados. Apreté los puños con fuerza sobre mis rodillas, luchando desesperadamente por contener las lágrimas ante la magnitud de la injusticia. Quiero escapar. Quiero desaparecer de este infierno asfixiante ahora mismo. Pero fue entonces cuando el señor Sanz, que había escuchado en silencio sus descaradas injurias sin inmutarse, se movió lentamente. Tomó la taza de café frío que aún estaba sobre la mesa y bebió un sorbo. Clic. El pequeño sonido de la taza, al ser colocada en el platillo, resonó de forma anormalmente fuerte en la sala VIP silenciosa. El señor Sanz, sin mirar a Carlos y Laura, que estaban embriagados de locura, me miró fijamente, que estaba temblando con la cabeza baja. En lo más profundo de sus ojos, había un brillo diferente al silencio frío de antes, un brillo extraño, tranquilo y decididamente resuelto. Clic. El leve sonido del señor Sanz al colocar la taza de café en el platillo resonó con una extraña intensidad en la sala VIP. Él, sin mirar a Carlos y Laura, que seguían soltando injurias lenas de locura, solo me miraba a mí, que temblaba con la cabeza baja. En lo más profundo de sus ojos no había compasión ni lástima. No tengas miedo, no te dejes vencer por su farol. Sentí que su mirada tranquila y poderosa me decía eso, aunque no pronunciaba palabra. Fue algo extraño. Solo con eso, el hilo de tristeza y miedo que había estado tensado hasta el límite en mi interior se rompió con un chasquido. La ira, la desesperación, el arrepentimiento por 10 años de matrimonio, todas las emociones que bullían en mi corazón se desvanecieron como la marea que baja, dejando atrás solo una ira absoluta, fría como el hielo y cortante. Lentamente, levanté la cabeza y enderecé la espalda. El marido sentado frente a mí ya no era el hombre que amaba, solo me parecía un payaso egoísta y grotesco. Que no pude darte una familia completa. Mi voz, que salió de mi boca, era sorprendentemente baja y tranquila. Ante mi repentino cambio, Carlos se sobresaltó por un instante, pero rápidamente recuperó su arrogancia habitual y bufó. ¿Qué? Es la verdad, ¿no? Por tu infertilidad, tuve que renunciar al sueño de tener mis propios hijos. ¿Cuánto crees que me contuve? No, Carlos, no es así, lo interrumpí fríamente. La causa de la infertilidad eras tú. En ese instante, el color se le fue del rostro a Carlos, que se puso lívido. No, tú, ¿qué barbaridades dices? ¿Barbaridades? No me digas que has olvidado lo de hace 8 años, cuando nos hicimos las pruebas en la clínica de infertilidad. Continué sin apartar la vista de él.
Fue a ti a quien el médico te dijo que la concepción natural era casi imposible. ¿Recuerdas cuánto te acaricié la espalda mientras lorabas abatido en la sala de espera? Espera un momento. Laura lo interrumpió con voz temblorosa. Carlos, ¿es eso cierto? ¿No puedes tener hijos? En su rostro se veía una clara alteración y decepción. La base de su narrativa de heroína trágica, en la que se había embriagado con la idea de «yo le daré una verdadera familia», se había desmoronado por completo. No, Laura, estar mintiendo. No es mentira. Puedes pedir la historia clínica de entonces y se puede demostrar de inmediato. Le presenté los hechos fríamente. Me suplicaste, de rodillas y llorando, que no se lo contara a tus padres ni a tus compañeros de trabajo porque heriría tu orgullo como hombre. Por eso, yo aguanté en silencio cuando tus suegros me hacían comentarios hirientes sobre querer nietos pronto. Lo soporté todo yo sola para que tú no sufrieras. Y mira cómo me has pagado esa traición. Carlos abrió y cerró la boca sin palabras. Su mayor debilidad, el secreto que más quería ocultar, había sido expuesto frente a su amante, la persona a la que menos quería que se lo contaran. Y yo le lancé otra palabra decisiva para hundirlo aún más en el abismo. Que soy una ama de casa conveniente que vive de tus ingresos. ¡Qué gracioso! Saqué otro archivo transparente de mi bolso y lo desliché hacia el centro de la mesa redonda. Mira esto. Mis declaraciones de impuestos de los últimos años y mis certificados de saldo bancario. Declaraciones de impuestos. Carlos, con las manos temblorosas, tomó el archivo. En el instante en que vio los números impresos en los documentos, sus ojos se abrieron al máximo. ¿Qué es esto? 12 millones de euros al año. No puede ser. Tú siempre fuiste ama de casa. No. Yo, incluso antes de casarme, he estado trabajando como traductora de patentes para empresas de TI extranjeras como freelancer. Es un trabajo que puedo hacer desde casa, así que lo hacía mientras tú dormías o ibas a trabajar. Tenía una razón para ocultarle este hecho. Carlos siempre había tenido un fuerte complejo sobre su educación y sus ingresos. Pensé que si yo, su esposa, ganaba mucho más que él, su pequeño orgullo se sentiría herido y nuestra relación matrimonial no funcionaría. Por eso me esforcé por ser una esposa diligente que se arreglaba con el sueldo de su marido. Ese lujoso ático en el que vivimos ahora. Los 200.000 euros de la entrada los pagué yo. Tú te jactabas de haberlo comprado, pero en realidad, solo pagabas un poco la hipoteca nominal. La mayoría de los gastos mensuales, las facturas y los gastos de mantenimiento del coche de empresa que conduces, se cargan a mi cuenta. No, es mentira. Yo no sabía nada de eso, solo no te lo dije. Para que te sintieras cómodo como cabeza de familia. Con una sonrisa helada, miré a mi marido, que se había desmoronado por completo. Que yo no puedo vivir sola, que no tengo dinero para contratar un abogado, que tengo que trabajar en la caja de un supermercado para sobrevivir. Tú eres el que tiene que ver la realidad, Carlos. Sin mí, tu fuente de ingresos y tu escudo, ¿cómo vas a mantener esa vida de apariencias? Ah, la actitud arrogante de antes había desaparecido por completo, y Carlos temblaba, mirando el archivo como un zombi. Laura también. Su fantasía de un novio de élite, capaz y digno de confianza, se había hecho añicos, y miraba a Carlos con ojos incrédulos, manteniendo la distancia. Mis dos secretos ocultos tenían el poder destructivo suficiente para aplastar por completo el pequeño orgullo de Carlos. Pero esto era solo el preludio del infierno que les esperaba. En el momento en que expuse todos los hechos y un pesado silencio se apoderó de la habitación, el señor Sanz, que había estado escuchando en silencio nuestra conversación, se enderezó lentamente y habló con calma. Señorita Torres, he escuchado con atención la dedicación y el sufrimiento que ha soportado durante años, pensando en su marido. La voz baja y tranquila del señor Sanz resonó en la habitación silenciosa. Miró brevemente a Carlos, que se había derrumbado por completo y parecía un alma vacía, y luego dirigió su mirada lentamente hacia su esposa, Laura. Bueno, ahora es nuestro turno, Laura. Ah, Laura se estremeció, mirando al señor Sanz como un cachorro asustado. Al ser expuestas las verdades ocultas de Carlos, su fantasía de un novio predestinado perfecto ya había comenzado a colapsar. Se estaba dando cuenta finalmente de la precariedad de su situación. Acabas de decir que no podías soportar una vida en la que te trataba como un objeto,
y que firmaría los papeles de divorcio sin pedir pensión, ¿verdad? Sí, sí, ya no quiero ser tu esposa decorativa. Voy a vivir con la persona que realmente amo. Laura se esforzó por mantener la compostura, replicando con voz temblorosa. Sin embargo, la expresión del señor Sanz no se alteró en lo más mínimo. No te equivoques, Laura. Nunca te traté como un objeto. Siempre te di todo lo que deseabas y me esforcé por proporcionarte una vida sin privaciones. Si lo llamas falta de amor, que así sea. El señor Sanz abrió su maletín y sacó un documento, colocándolo en el centro de la mesa. Era un certificado de divorcio ya firmado y sellado por él. Accederé al divorcio como deseas. Pero el tono de voz del señor Sanz bajó de repente. ¿Que no pedirás pensión? No me hagas reír. ¿Crees que tú, como cónyuge infiel, tienes derecho a eso? Las pruebas que la señorita Torres y yo hemos compartido son legalmente impecables. Se ha demostrado completamente que ustedes dos cometieron adulterio. Por supuesto, te exigiré a ti y a tu amante, Carlos, una enorme pensión. Laura dejó escapar un pequeño grito, traspasada por la aguda mirada del señor Sanz. No, Carlos no tiene la culpa. Él también estaba sufriendo en su relación con su esposa. A mí no me importan los asuntos familiares de otras personas. Pagarán por violar la ley y dañar mi honor. Además, el señor Sanz continuó exponiendo fríamente los hechos. Y parece que no entiendes en absoluto tu situación actual. Ese ático en el que vives ahora, ese coche de lujo que conduces a diario, y esa tarjeta de crédito que usas sin límites cada mes. Todo eso es mi patrimonio y está a mi nombre. En el momento en que el divorcio sea efectivo, perderás todos esos beneficios. Mentira, la sangre se le fue del rostro a Laura por completo. Además, la agencia de diseño para la que trabajas es un cliente importante de mi empresa. Si le comunico esto al director de la agencia y reevaluamos nuestros futuros negocios, ¿qué crees que pasará con tu posición en la empresa? No, para. Me quitarás el trabajo. ¿Quitarlo? No, tú misma lo has abandonado. El señor Sanz espetó fríamente. Prometiste escapar de una vida sin amor. Entonces, deberías renunciar a todo el dinero, el estatus y la estabilidad que te di y vivir solo con tu supuesto amor verdadero. ¿No es así, señor Carlos Torres? Carlos, al que le habían preguntado de repente, se sobresaltó. Ah, dijeron que se divorciarían mutuamente y estarían juntos. Es decir, a partir de ahora, tú tendrás que mantener a la señorita Laura, que se ha quedado sin nada. Por lo que acabamos de hablar, parece que dependías de la capacidad económica de tu esposa, pero tienes suficientes ingresos para que la señorita Laura mantenga su vida de lujo de siempre. Las palabras del señor Sanz, como un tornillo, fueron asfixiándolos gradualmente. Los hoyos de Carlos divagaban y su rostro estaba cubierto de sudor frío. Yo no puedo decir eso de repente. Mi Carlos. Laura se aferró al brazo de Carlos como si se ahogara. ¿Estaremos bien? Nos vamos a casar, ¿verdad? Me mantendrás, ¿verdad? Sin embargo, Carlos apartó la mano de Laura como si tocara algo sucio. No me toques. ¿Eh? Laura miró a Carlos, que le había apartado la mano, con incredulidad. Carlos, con el rostro descompuesto, retrocedió y gritó. Yo también soy una víctima. María me engañó y me mintió, por eso me fui con Laura. Y no puedo tener hijos, así que de qué te sirve casarte conmigo. ¿Estás de acuerdo con eso? Laura, yo no me tomaba en serio nuestra relación. Solo un juego. Y tú te lo tomaste en serio por tu cuenta. Cuer patético, demasiado patético. Carlos, para protegerse, abandonó descaradamente a la mujer a la que hasta hace poco la amaba, el amor de su vida, y trató de culparla de todo. En el instante en que su fe y repugnante naturaleza quedó expuesta, el aire de la sala VIP se tiñó de una desesperación oscura y densa, completamente diferente a la de antes. Yo no me tomaba en serio nuestra relación. Solo un juego. El grito descarado de Carlos resonó débilmente en la sala VIP con alfombra gruesa. La imagen de los dos, que hace unos minutos se tomaban de la mano frente a nosotros, como amantes predestinados con almas entrelazadas, había desaparecido por completo. Para protegerse, incluso a la persona que supuestamente amaban, la descartaban en un instante. Esa era la verdadera naturaleza de su amor verdadero. Un juego. Laura, después de mirar su mano derecha, que había sido apartada,
Apretó los dientes y miró a Carlos con odio. No te pases. No me dijiste que me amarías para siempre. Que no podrías vivir sin mí, Laura. ¿Todo era mentira? Por supuesto que sí. Solo era emocionante y divertido porque eras la esposa de otro, con dinero de Julio y con aires de superioridad. Una mujer sin blanca con una pensión enorme es solo una carga, ¿no crees? Fue una discusión repugnante, demasiado repugnante. Dos adultos, que habían perdido la cabeza en la elegante sala privada de un restaurante de lujo, se insultaban mutuamente como si se arrojaran barro. Yo observaba la escena con ojos fríos, como si fuera un acontecimiento en un país lejano. María, no, yo me equivoqué. Carlos, que había empullado a Laura, ahora se giró hacia mí con ojos inyectados en sangre y se inclinó sobre la mesa. Me equivoqué. Esa mujer, nunca más. Por favor, perdóname por el divorcio. Volvamos a empezar como antes, ¿sí? No era porque hubiera reconocido su culpa. Solo, estaba entrando en pánico al darse cuenta de que si soltaba su fuente de dinero, yo no podría mantener su vida de apariencias. Aparté fríamente la mano extendida de Carlos antes de que pudiera tocarme y le espeté con voz desprovista de toda emoción. «Me das asco, no me toques». «María, volver a empezar. ¿Quién te crees que eres? Hace un momento me dijiste que era una ama de casa conveniente sin atractivo, ¿no? Ser consecuente con tus palabras». Saqué de mi bolso un documento verde que había preparado de antemano y lo golpeé sobre la mesa. Ya tenía mi firma y mi sello. Era una solicitud de divorcio. La solicitud de pensión alimenticia se les enviará a ti y a él a través de mi abogado. El apartamento en el que vivimos también lo pago yo, así que, por supuesto, lo pondré a mi nombre. Recoge tus cosas y vete de inmediato. No, es mentira, no tengo nada. Carlos se desplomó de rodillas frente a la solicitud de divorcio sobre la mesa. Laura, por su parte, estaba en el fondo de la desesperación. Su marido, el señor Sanz, la había despojado de todas sus posesiones y la había abandonado, y Carlos, su única esperanza, la había descartado como solo un juego. Había perdido todas sus cartas, pero los seres humanos, cuando se les empuja al límite, parecen intentar distorsionar los hechos para proteger su propia psique. Laura, con el cabello despeinado, se tambaleó y se aferró de nuevo al brazo de Carlos. «No, no es verdad. Carlos, mentiste porque tu esposa estaba aquí, ¿verdad? Hablemos. Tú y yo estamos destinados a estar juntos. Me lo prometiste. No te preocupes por la pensión. Huyamos juntos. Nos divorciaremos mutuamente y estaremos juntos. Así podremos ser felices sin que nadie nos moleste». Los ojos de Laura estaban completamente fuera de sí. El único consuelo que le quedaba era el escenario trastornado en el que ella era una heroína que perseguía el amor verdadero. Divorciarse mutuamente y estar juntos. Esa negación de la realidad resonó en la habitación como un grito. En el momento en que me levé las manos a la cara, abrumada por la locura, fue entonces, ya veo. Si eliges ese final, que así sea. El señor Sanz, que había guardado silencio hasta ese momento, murmuró con voz tranquila. En su voz no había ira, ni desprecio, ni emoción alguna. Solo un eco profundo como el fondo del mar, como si lo hubiera visto todo. Laura, que estaba aferrada al brazo de Carlos, levantó la vista y miró a su marido con extrañeza. Carlos también lo miraba con la boca abierta. El señor Sanz, sin prestar la menor atención a la pareja infiel enloquecida, me miró directamente a mí, y en sus ojos, fríos como el hielo hasta ese momento, apareció por primera vez un leve atisbo de calidez. Era una mirada amable y profundamente respetuosa, como la que se dirige a un compañero de armas que ha compartido el mismo infierno y ha luchado hasta el final. «María Torres». El señor Sanz pronunció mi nombre con una voz baja y dulce. «Parece que ellos han elegido estar juntos a pesar de perderlo todo. No hay necesidad de que los persigamos más». «Señor Sanz». Mientras lo miraba perpleja, el señor Sanz me sonrió suavemente. Era una sonrisa tranquila de un hombre adulto, perfectamente compuesto, y pronunció una frase decisiva que cambió por completo el ambiente de la habitación. «Si lo deseas, casémonos mañana mismo». Se escuchó el sonido de una grieta invisible en el espacio. Como si el tiempo se hubiera detenido, el aire de la sala VIP se congeló por completo. El primero en soltar un sonido fue Carlos, que estaba desplomado en el suelo. Su rostro se contorsionó con un grito patético. «Espera»,
Laura también, como si no creyera lo que oía, abrió los ojos al máximo y contuvo la respiración. Esa única frase pronunciada por el señor Sanz no era una broma ni un farol. Su mirada directa me atrapaba sin la menor vacilación, delante de la pareja infiel que solo había podido cuitar, engañar y herir. Un hombre con un estatus social y una riqueza abrumadores le había propuesto matrimonio en silencio a la mujer, a la que supuestamente le habían quitado todo. Era el momento en que los engranajes del destino de las 4 personas se desviaron de su curso original y comenzaron a girar con un estruendo terrible. Si lo deseas, casémonos mañana mismo. Le tomó varios segundos a mi cerebro comprender el significado de esas palabras pronunciadas en voz baja por el señor Sanz. La sala VIP estaba literalmente en un silencio sepulcral, tan denso que podías oír un alfiler caer. En ese espacio, como si el tiempo se hubiera detenido, sentí que los engranajes del destino de las 4 personas comenzaban a girar con un sonido claramente distorsionado. El primero en romper el silencio fue Carlos, que estaba arrastrándose por el suelo. Casarse. ¿Qué dices? Te has vuelto loco. Una voz aguda, como un gemido patético. Sin embargo, el señor Sanz, sin siquiera dignarse a mirar a Carlos, que estaba nervioso, solo me miraba directamente a los ojos. Señor Sanz, yo. Cuando le pregunté perpleja, él entrecerró los ojos suavemente y pronunció las palabras. Lo digo muy en serio. Soy un empresario. Tengo cierta confianza en mi capacidad para discernir lo que es valioso y auténtico. María Torres, eres una mujer verdaderamente admirable. ¿Yo? ¿Admirable? Sí. Tu inteligencia y tu fortaleza mental, que te permitieron reunir pruebas con calma y perfección, a pesar de haber sido arrojada al infierno de la traición de tu marido. Tu infinita amabilidad y devoción, que te llevaron a ocultar incluso tu propia capacidad económica para proteger el orgullo de tu marido, un hombre inútil, durante años. Todo ello te hace merecedora de un profundo respeto como persona. Las palabras del señor Sanz no eran una exagerada declaración de amor, sino una evaluación pura basada en hechos. Por eso, sus palabras llegaron directamente a lo más profundo de mi corazón y calentaron suavemente mi alma congelada. Hasta ahora, siempre estuve ocupado con el trabajo, descuidando a mi familia y dando por sentado que mi esposa estaría satisfecha con dinero y estatus. El resultado es esa traidora codiciosa y vulgar que está ahí. El señor Sanz, por primera vez, dirigió una mirada de desprecio a Laura, pero con una mujer tan atenta, sincera y autosuficiente como usted, estoy seguro de que mi vida sería completamente diferente, tranquila y plena. Por eso, si usted lo desea, le gustaría empezar una nueva vida conmigo. Espera, espera. En ese momento, un grito rasgó el aire de la habitación. Era Laura. Tenía el rostro completamente rojo y miraba al señor Sanz con incredulidad. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonas y le propones matrimonio a una mujer tan sosa y mayor? No tiene sentido. Laura se puso frenética y golpeó la mesa. Soy más joven y guapa, ¿verdad? Esa mujer no puede tener hijos, es defectuosa. Entonces, ¿por qué la eliges a ella y no a mí? El orgullo de Laura estaba hecho pedazos. Creí que era una esposa digna de lástima porque no era amada por el señor Sanz y una mujer atractiva deseada por Carlos. Pero la realidad era diferente. Su marido, un hombre de élite perfecto con dinero y estatus, no solo no sentía pena por ella, sino que elogiaba el valor de la esposa de su oponente, a quien él había despreciado, y le proponía matrimonio delante de ella. Por primera vez, se enfrentaba a la cruel realidad de que no la había abandonado por voluntad propia, sino que la había descartado al considerarla sin valor. No te equivoques, Laura. El señor Sanz la miró con una mirada fría, como si mirara basura. Tú, que solo tienes cerebro para cuidar tu apariencia y quejarte de todo, dependiendo del dinero de otros, y la señorita Torres, que se mantiene firme por sí misma y ha mantenido su amor en silencio, son incomparables. Desde mi punto de vista, tu valor no le gana a los talones de la señorita Torres. Laura se puso pálida y se sentó temblando, apoyando las manos en el suelo. Su pequeña autoestima había sido aplastada por completo frente a la persona que más había despreciado. Mientras tanto, Carlos, a mi lado, también estaba sumido en un caos tremendo. Probablemente, en su cabeza,
Un torbellino de cálculos de costo-beneficio corría a una velocidad vertiginosa. María es una traductora de patentes que gana 12 millones de euros al año. La entrada de ese apartamento también la pagó María. La hipoteca y la mayoría de los gastos de manutención se cargan a la cuenta de María. Y el marido de la amante, el señor Sanz, es un empresario multimillonario que está muy por encima de mí, y ese hombre le está proponiendo matrimonio a mi esposa delante de mí. Para Carlos, fue un shock tan grande como si el cielo y la tierra se hubieran volteado. Hasta ahora, su único consuelo había sido la sensación de superioridad de que él era el pilar de la familia y mantenía a su esposa. Por eso, incluso si engañaba con otra mujer fuera de casa, se permitía pensar: vive de mis ingresos, así que puedo ser un poco indulgente. Pero la realidad era diferente. Todo lo que hubiera podido hacer, como conducir un coche de lujo y comprar artículos de marca para su amante, había sido posible porque yo, en segundo plano, ganaba una enorme cantidad de dinero y lo apoyaba en silencio para no herir su orgullo. Él no era el que mantenía, sino el que era mantenido. María, ¿por qué? ¿Por qué te calaste todo este tiempo? Carlos, con una voz aguda y temblorosa, mezclada extrañamente con ira y nerviosismo, me gritó como un perro. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su frente estaba cubierta de sudor frío. Tú me engañaste. Si ganabas tanto, deberías haberlo dicho al principio. Lo ocultaste y me hiciste fingir ser el cabeza de familia. En tu corazón, te reís de mí, ¿verdad? Me despreciabas, ¿verdad?, como un hombre patético. Era el colmo de la ingratitud. En su confusión, dejó de lado su propia infidelidad y me reprochó mis secretos. Incapaz de mantener su propio desmoronamiento, lo miré con una profunda pena y sacudí la cabeza en silencio. Nunca lo hice, Carlos. Solo quería proteger tu orgullo. Me hacía feliz, como esposa, ver tu cara orgullosa cuando hablabas de cómo me hacías feliz con tus ingresos. Pero tú lo convertiste en un mero instrumento de egoísmo y traición. Lo usaste como dinero para traicionarme y herirme. No, yo te amaba, María, solo a ti, durante 10 años. ¡Qué mentira! ¿Quién fue el que me dijo hace un momento que era una ama de casa conveniente? Eso fue solo una pose para Laura, para hacerme el hombre. Las palabras de Carlos eran completamente incoherentes. Su cerebro, en pánico, se negaba a pensar con claridad. Si se divorciaba de mí, sería expulsado del ático, perdería su coche de lujo y se hundiría en la pobreza que su sueldo solo no podía mantener y en la enorme cantidad de pensión alimenticia que le exigiría el señor Sanz. Además, si su infidelidad salía a la luz en la empresa, su carrera y su camino al ascenso se verían completamente truncados. La ruina futura lo dominaba con un terror vivido. María, por favor, rompe los papeles del divorcio. La pensión es tan grande que no podré pagarla en toda mi vida con mi sueldo. Si no me ayudas, mi vida terminará de verdad. Ten un poco de piedad por los 10 años que pasamos juntos. Carlos, renunciando a su orgullo, arrastraba la cabeza por el suelo, suplicando entre lágrimas. Su figura era tan patética y desesperadamente lamentable. Carlos, ¿qué dices? Esta vez, Laura se abalanzó sobre Carlos, que estaba en el suelo. No me dijiste que estarías conmigo. No me dijiste que me mantendrías. ¿Por qué le suplicas a esa mujer? Eres lo peor. No te creo. Cállate, bruja. Si no fuera por ti, yo y María seguiríamos siendo una pareja feliz. Tú me tentaste. Eres una gata ladrona. Gata ladrona. Tú fuiste el que me invitó sin parar, ¿no? Tú, hombre sin blanca y sin recursos. Y ni siquiera puedes tener hijos. Eres un completo inútil. La escena era demasiado vergonzosa y horrible de presenciar. Hace solo 10 minutos, los dos, que se tomaban de la mano frente a nosotros, como amantes predestinados, ahora se ensuciaban la cara mutuamente, echándose la culpa y lanzándose insultos. Yo observaba la escena con ojos fríos, como si fuera un acontecimiento en un país lejano. Esta es la verdadera naturaleza de la infidelidad. El amor del que estaban embriagados nunca había existido. Era solo una sucia relación de complicidad en la que se utilizaban mutuamente para satisfacer sus ansias de emoción y autoafirmación, mientras se aprovechaban de la seguridad que les proporcionaban sus respectivos cónyuges, el dinero y el estatus. En el instante en que esa farsa quedó expuesta a plena luz y sus máscaras se cayeron, lo único que quedó fue el egoísmo y la fea descarga de responsabilidades. Ah, cuer patético de verdad.
Se me escapó un suspiro frío sin darme cuenta que el hombre al que había apoyado y amado con toda mi vida durante 10 años resultara ser una persona tan despreciable y superficial. Más allá de la tristeza, solo sentía desprecio y exasperación. Los dos, que estaban discutiendo, se calaron de repente como si hubieran vuelto en sí. Laura jadeaba, sin darse cuenta de que su vestido de marca de lujo estaba desordenado. Miró a Carlos con una mirada de odio y, como si hubiera comprendido algo, su actitud cambió drásticamente. Se levantó tambaleándose y se volvió hacia su marido, el señor Sanz, tratando de aferrarse a él con voz llorosa. Julio, lo siento. Fui una tonta. Fui engañada. Ese hombre solo me mintió. A quien realmente amo es a ti, Julio. Y esa propuesta de matrimonio de hace un momento era mentira, ¿verdad? Era solo una pequeña broma para enfadarme. No hay forma de que tú, teniendo una esposa como yo, elijas a una mujer tan sosa y mayor. Laura estaba desesperada. Ahora que sabía que Carlos era un hombre sin dinero ni recursos, solo un pretencioso. La única persona a la que podía aferrarse era su marido, que tenía una riqueza y un estatus abrumadores. Soy más joven y guapa. Yo soy la adecuada para ti. Así que, por favor, no me abandones. Laura, enloquecida, con el maquillaje deshecho por las lágrimas y los mocos, suplicaba desesperadamente. Ante su desesperada súplica, el señor Sanz no movió ni un músculo de su rostro. Levantó en silencio la copa que tenía sobre la mesa. Era el vino que el camarero había traído al principio, con un aroma delicado y dulce. Bebió un sorbo en silencio y luego, mirando directamente la mirada suplicante de Laura, colocó la copa de vino en la mesa con un clink silencioso. Ese pequeño sonido resonó con una extraña pesadez en la habitación. ¿Broma? ¿No es en serio? ¿Todavía sigues diciendo esas tonterías? La voz del señor Sanz ni siquiera contenía ira. Solo había una frialdad de rechazo absoluto. Como empresario, siempre he tomado decisiones valiosas. La juventud superficial y la belleza, que carecen de sustancia, son cosas que desaparecerán. Una persona vacía que miente fácilmente para satisfacer sus propios deseos y que huye culpando a los demás cuando se ve en problemas, no tiene derecho a caminar a mi lado. Ah. Laura dejó escapar un sonido ahogado. El señor Sanz desvió lentamente la mirada hacia mí y entrecerró los ojos suavemente. Y lanzó el golpe decisivo que aplastó por completo a la pareja infiel, sumida en la desesperación. Solo quiero elegir a una persona más sincera que tú. En ese instante, la sangre se le fue del rostro a Laura por completo y se puso lívida. Sus ojos se abrieron al máximo y su mirada estaba perdida. Toda la fuerza se le fue del cuerpo y se desplomó como una marioneta con las cuerdas cortadas. Quiero elegir a una persona sincera. Esa frase negaba por completo la existencia misma de Laura como ser humano. Y esa frase fue también el golpe de gracia para Carlos. Carlos, al escuchar esas palabras del señor Sanz, se estremeció y luego, como si se arrastrara por el suelo, se sumió en un silencio absoluto. Había comprendido por completo la abrumadora diferencia de clase, la diferencia en su valía como hombre y cuánto se había equivocado al elegir y cuánto tesoro había perdido. La histeria que había dominado la sala VIP desapareció por completo. Lo que quedó fueron dos perdedores derrumbados que habían perdido todo, y nosotros, el señor Sanz y yo, que los mirábamos con frialdad. Bueno. El señor Sanz golpeó ligeramente con el dedo el certificado de divorcio que quedaba sobre la mesa. No creo que tengamos más ganas de escuchar sus patéticas excusas, ¿verdad? Empezamos a preparar nuestra nueva vida, señorita Torres. Asentí profundamente en silencio. Sí, así es, señor Sanz. Así, el amor de ellos, teñido de mentiras y traición, se derrumbó de la forma más cruel. La frase fría de Julio, solo quiero elegir a una persona más sincera que tú, pareció destruir por completo la mente de Laura. ¡Mentira! ¡Mentira! No puedo creerlo. Laura agitaba la cabeza con violencia una y otra vez, como una niña incapaz de aceptar la realidad. Su delicado rostro estaba desfigurado por el terror y la confusión, y el maquillaje de marca de lujo se escurría, deshecho por las lágrimas y el sudor. En su figura ya no quedaba ni rastro de la arrogancia que poco antes había despreciado como una mujer aburrida y sin atractivo. Hasta ese momento, el centro de su mundo había sido el inquebrantable estatus de esposa de Julio y la riqueza ilimitada que de él se derivaba.
El ático de lujo en una zona exclusiva de la ciudad, los coches en el garaje, la tarjeta de crédito que usaba sin límites, y los hombres que la adulaban. Ella había creído sinceramente que todo eso lo había obtenido gracias a su belleza y a su propio valor. Pero de un instante a otro, todo le era arrebatado. Es más, todo eso estaba a punto de pasar a mi nombre, a quien ella había llamado con desprecio ama de casa conveniente. Ante un cambio tan abrupto y cruel de la realidad, la frágil mente de Laura estaba completamente en pánico. Julio, por favor, reacciona. Esa mujer te está engañando. ¿Qué tiene de bueno una mujer de 40 años que ni siquiera puede tener hijos? Mírame. Todavía soy joven y podría ser tu esposa orgullosa. Laura, arrastrándose desesperadamente a los pies de Julio, intentaba agarrar el dobladillo de su impecable traje. Pero Julio, con un gesto de disgusto, apartó su mano y la miró con una mirada fría como el hielo. «Cuer patético, Laura. Ya te dije que la juventud y la belleza, sin nada que las acompañe, son solo una vanidad vacía. Ahora mismo, solo te veo como una patética perdedora, y pretender que tú, de todos, juzgues el valor de María Torres, es 100 años demasiado pronto». Ante el cruel y absoluto rechazo de su marido, Laura finalmente se quedó sin palabras y se sentó temblando, apoyando las manos en el suelo. Su pequeño orgullo había sido aplastado por completo, sin dejar rastro, frente a la persona que más había despreciado. Mientras tanto, Carlos, a mi lado, también estaba sumido en un caos tremendo. En su cabeza, una furiosa marea de cálculos de costo-beneficio lo invadía. María, traductora de patentes con 12 millones de euros al año. La entrada de ese apartamento también la pagó María. La hipoteca y la mayor parte de los gastos de manutención se cargan a la cuenta de María. Y el marido de la amante, Julio, es un empresario multimillonario que me supera con creces, y ese hombre le está proponiendo matrimonio a mi esposa delante de mí. Para Carlos, fue un shock tan grande como si el cielo y la tierra se hubieran volteado. Hasta ahora, su único consuelo había sido la sensación de superioridad de que él era el pilar de la familia y mantenía a su esposa. Por eso, incluso si engañaba con otra mujer fuera de casa, se permitía pensar, vive de mis ingresos, así que puedo ser un poco indulgente. Pero la realidad era diferente. Todo lo que había podido hacer, como conducir un coche de lujo y comprar artículos de marca para su amante, había sido posible porque yo, en segundo plano, ganaba una enorme cantidad de dinero y lo apoyaba en silencio para no herir su orgullo. Él no era el que mantenía, sino el que era mantenido. María, ¿por qué te calaste todo este tiempo? Carlos, con una voz aguda y temblorosa, mezclada extrañamente con ira y nerviosismo, me gritó como un perro. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su frente estaba cubierta de sudor frío. Tú me engañaste. Si ganabas tanto, deberías haberlo dicho al principio. Lo ocultaste y me hiciste fingir ser el cabeza de familia. En tu corazón te reís de mí, ¿verdad? Me despreciabas, ¿verdad? Como un hombre patético. Era el colmo de la ingratitud. En su confusión, dejó de lado su propia infidelidad y me reprochó mis secretos, incapaz de mantener su propio desmoronamiento. Yo lo miré con una profunda pena y sacudí la cabeza en silencio. Nunca lo hice, Carlos. Solo quería proteger tu orgullo. Me hacía feliz, como esposa, ver tu cara orgullosa cuando hablabas de cómo me hacías feliz con tus ingresos. Pero tú lo convertiste en un mero instrumento de egoísmo y traición. Lo usaste como dinero para traicionarme y herirme. No, yo te amaba, María, solo a ti, durante 10 años. ¡Qué mentira! ¿Quién fue el que me dijo hace un momento que era una ama de casa conveniente? Eso fue solo una pose para Laura, para hacerme el hombre. Las palabras de Carlos eran completamente incoherentes. Su cerebro, en pánico, se negaba a pensar con claridad. Si se divorciaba de mí, sería expulsado del ático, perdería su coche de lujo y se hundiría en la pobreza que su sueldo solo no podía mantener, y en la enorme cantidad de pensión alimenticia que le exigiría el señor Sanz. Además, si su infidelidad salía a la luz en la empresa, su carrera y su camino al ascenso se verían completamente truncados. La ruina futura lo dominaba con un terror vívido. María, por favor, rompe los papeles del divorcio.
La pensión es tan grande que no podré pagarla en toda mi vida con mi sueldo. Si no me ayudas, mi vida terminará de verdad. Ten un poco de piedad por los 10 años que pasamos juntos. Carlos, renunciando a su orgullo, arrastraba la cabeza por el suelo, suplicando entre lágrimas. Su figura era tan patética y desesperadamente lamentable. Carlos Cuerdices. Esta vez, Laura se abalanzó sobre Carlos, que estaba en el suelo. No me dijiste que estarías conmigo. No me dijiste que me mantendrías. ¿Por qué le suplicas a esa mujer? Eres lo peor. No te creo. Cállate, bruja. Si no fuera por ti, yo y María seguiríamos siendo una pareja feliz. Tú me tentaste. Eres una gata ladrona. Gata ladrona. Tú fuiste el que me invitó sin parar, ¿no? Tú, hombre sin blanca y sin recursos. Y ni siquiera puedes tener hijos. Eres un completo inútil. Dentro de la sala privada, resonaban voces huchas que se insultaban mutuamente. Los dos, pues se habían embriagado con la dulce miel de la infidelidad y no habían imaginado cuánto destruiría su traición, ahora se veían arrastrados por el enorme tsunami de la realidad que ellos mismos habían provocado. Confundidos y ahogados, se tiraban del pelo mientras se hundían. El final de su apasionado romance, con el que soñaban, no era más que una fea lucha en el barro que los arrastraba a la ruina mutua. Yo seguía observando el infierno que se desarrollaba ante mis ojos con una frialdad implacable. El señor Sanz, sentado a mi lado, también miraba en silencio la manecilla del reloj, esperando con calma a que terminara este tiempo de locura. Cuanto más profunda se hacía su confusión, más sólida se volvía nuestra victoria. Julio observó con ojos fríos a los dos que seguían discutiendo, y luego, mirando su reloj en silencio, ya es hora. En ese momento, el smartphone de Carlos vibró con fuerza. Al ver el nombre que aparecía en la pantalla, el rostro de Carlos se contorsionó de terror. Es del director. Con manos temblorosas, pulsó el botón de la llamada y se lo elevó al oído. El color se le fue del rostro a Carlos por completo. La voz que escapaba del altavoz era un rugido. Carlos, ¿qué demonios hiciste? Director, ¿de qué habla? Acabamos de recibir una notificación oficial de la empresa del señor Sanz anunciando la suspensión inmediata de todas las transacciones. No, no puede ser. Es nuestro cliente más importante, que representa la mitad de las ventas de nuestra empresa. El rugido del director continuó sin piedad. Cuando pregunté el motivo, me dijeron que era por una flagrante falta de ética de parte de un gerente de ventas. Parece que tu desagradable infidelidad es la causa. Y la otra persona es la esposa del señor Sanz, ¿verdad? ¿Sabes cuánto daño le has causado a nuestra empresa? Director, es un malentendido. Yo. No hay excusas. Vuelve a la empresa ahora mismo. Estás despedido con efecto inmediato. Ni un céntimo de indemnización. Y en cuanto a los cientos de millones de euros en pérdidas que sufrirá la empresa por esta suspensión de transacciones, te los reclamaremos personalmente. Clic. La llamada se cortó. El smartphone de Carlos se le resbaló de la mano y rodó por la alfombra. Despido. Sin indemnización. Cientos de millones de euros en daños y perjuicios. ¿Qué significa esto? Mi vida se acaba. Su estatus social y su carrera, que valoraba más que la propia vida. Eso desapareció en un instante. Este era el golpe maestro que el señor Sanz había preparado. No solo les había anunciado el divorcio, sino que había planeado todo a la perfección a sus espaldas. Había presentado pruebas de la infidelidad a la empresa de su amante, completando así una sanción social. Ejercía su abrumador poder como empresario para destruir fundamentalmente la vida de Carlos. Junto a Carlos, que estaba desesperado, el smartphone de Laura vibró esta vez. Ella miró la pantalla con aprensión y vio un correo electrónico del director de su empresa. En él, un breve mensaje anunciaba su despido inmediato. La agencia de diseño, que había perdido a su cliente más importante, la empresa del señor Sanz, no tenía la capacidad de seguir empleando a Laura, quien había sido la causa de todo. Mi trabajo también se ha ido todo. Laura murmuró con los ojos perdidos y se desplomó sin fuerzas. Y eso no es todo, Laura. El señor Sanz le informó fríamente. Ya les expliqué toda la situación a tus padres, con todas las pruebas. Tu padre se enfureció y dijo que te desheredaría. Ya no tienes un lugar al que regresar. Dinero, trabajo, casa, estatus, relaciones personales arruinadas, e incluso la familia a la que regresar. Los dos traidores lo habían perdido todo al mismo tiempo.
habían llegado a comprender el verdadero peso de los crímenes que habían cometido. El precio del placer momentáneo de la infidelidad fue la destrucción completa de su propia vida. Yo observaba en silencio la figura de mi exmarido, que se desmoronaba ante mis ojos. Durante 10 años, el hombre que había visto siempre había estado lleno de confianza. Se pavoneaba como el cabeza de familia y se sentía satisfecho mirándome por encima del hombro. Ahora, ese hombre se había rebajado a ser un patético perdedor. Se lo ha buscado. En mi corazón no había dolor alguno, ni una sola lágrima, solo una sensación de satisfacción fría como el hielo. Porque este miserable final era el resultado del camino que él mismo había elegido. Le espeté a Carlos, que temblaba, con voz fría como el hielo. Por cierto, no te daré ni un céntimo de los 200.000 euros que he ganado. No esperes una división de bienes. Si compensamos la pensión alimenticia por tu adulterio con mi parte del apartamento, la cantidad que me debes a mí será mucho mayor. María, por favor. Carlos suplicaba entre lágrimas, pero yo solo le dirigí una mirada de desprecio. El señor Sanz se levantó lentamente. En la sala VIP, llena de tensión, miró a los dos, que se arrastraban por el suelo, con una mirada fría como el hielo. Ni siquiera había lástima en sus ojos. Finalmente, pronunció las palabras que serían el golpe de gracia. Infidelidad, Carlos Torres, no es un juego en el que puedan ser felices si arrebatan a los demás. Esas palabras se clavaron profunda y cruelmente en el pecho de Carlos. Parece que creían en la dulce fantasía de que si destruían las familias de otros y les arrebataban lo más preciado, podrían ser felices. Pero la realidad no era tan dulce. La voz del señor Sanz resonó en silencio. Lo que ustedes dos han conseguido no es amor, sino un infierno sin fondo. De ahora en adelante, vivan juntos, cargando con enormes pensiones y deudas, en una vida de miseria. Carlos ya no tenía fuerzas para refutar. Solo golpeaba el suelo violentamente, cubierto de lágrimas y mocos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Dónde se torció mi vida? Laura también se había desmoronado mentalmente por completo y miraba al vacío, riendo. Ya. Mi destino. ¿Qué me pasará mañana? Que alguien me ayude. El esplendor y la ostentación de antaño habían desaparecido por completo. La relación de los cuatro se había desmoronado por completo en ese instante. La dulce farsa de un amor apasionado que creí en vivir los había arrastrado a todos al fondo del abismo y había desaparecido. Observé la escena y me levanté en silencio. La confusión que sentía en mi pecho había desaparecido por completo. Lo que quedaba era solo la certeza de que estaba a punto de dar un paso firme hacia una nueva vida. El señor Sanz me tendió la mano suavemente. Vamos, María, el tiempo de ellos termina aquí. Sí, Julio. Tomé su mano en silencio y con firmeza. Sin mirar atrás a los gritos de mi exmarido, salí de la habitación. Al salir del lujoso restaurante, una brisa fresca de principios de verano me acarició suavemente el rostro. El peso que había oprimido mi pecho desapareció como por arte de magia. Respiré hondo una y otra vez. El señor Sanz, que caminaba a mi lado en silencio, me miró y entrecerró los ojos con dulzura. De verdad, lo has hecho muy bien, María. Has aguantado hasta el final. Gracias. Gracias a ti, Julio. Si no hubieras estado, me habría derrumbado. No, es gracias a tu inteligencia y a tu fuerte determinación que hemos ganado hoy. La voz del señor Sanz era muy cálida. Era como una persona completamente diferente a la figura fría, como el hielo que había mostrado en esa habitación. La tensión acumulada se disipó, y una lágrima se deslizó por mi ojo. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio por haberme liberado finalmente de los días difíciles. A partir del día siguiente, nuestra ofensiva se aceleró aún más. Visité el bufete de abogados de un reputado abogado especialista en divorcios, recomendado por Julio. El abogado, un veterano de edad avanzada, expresó varias veces su profunda admiración al ver el grueso archivo de pruebas que le entregué. Estas son pruebas realmente impresionantes. Raramente se ven datos tan impecables y completos. Con esto, su marido, y por supuesto la otra mujer, tendrán que aceptar todas nuestras demandas. Asentí profundamente con las palabras enérgicas del abogado. A partir de ahí, el procedimiento fue terriblemente unidireccional. A Carlos le fueron enviados, a través del abogado, los papeles del divorcio,
un borrador de un acuerdo notarial y una enorme demanda de pensión. Carlos, despedido de su empresa y sin estatus social ni ingresos regulares, ni siquiera tenía fondos para contratar un abogado. Además, sus padres, tras enterarse de todo por Julio, se habían enfurecido y le habían prohibido completamente la entrada a la casa familiar. Completamente aislado, Carlos no tenía ni un ápice de fuerza para oponerse a mí. Días después, con la presencia del abogado Carlos, con manos temblorosas, firmó todos los documentos y los papeles del divorcio. Sus manos temblaban mucho, y ya no quedaba rastro de la arrogancia que antes me había despreciado. Era solo un hombre patético, aterrorizado por el peso de sus propios crímenes. Así, los 10 años de matrimonio superficial entre Carlos y yo llegaron a su fin. El lujoso ático en el que vivíamos se convirtió por completo en mío. El coche de lujo que Carlos conducía con mi dinero también se vendió de inmediato y todo el dinero se ingresó en mi cuenta. En mi cuenta personal se transfirió la suma máxima legal de pensión de ambos, Carlos y Laura. Era una inversión perfecta. Carlos me había llamado ama de casa y se había jactado de que yo no podía vivir sin él. Pero en la realidad, el que se encontraba perdido era él, no yo. Yo, con mi talento y esfuerzo, podía vivir más que suficientemente de forma independiente. Esa verdad inmutable era mi mayor orgullo. La noche en que el divorcio fue oficialmente concedido, brindé en silencio sola en el salón, sin el sonido de la televisión ni las voces de nadie. Ese silencio era lo más reconfortante para mí ahora. Ya no tenía que temer a la cara de nadie. Ya no tenía que sufrir por las mentiras insensibles de nadie. Había conseguido la verdadera libertad con mis propias manos. Mientras inclinaba la copa de vino, contemplaba el hermoso paisaje nocturno que se extendía fuera de la ventana. En ese momento, mi smartphone sobre la mesa vibró suavemente. En la pantalla apareció el nombre de Julio. Con el corazón latiéndome un poco de nerviosismo, pulsé el botón de llamada. «Hola, María, me han dicho que todos los trámites han terminado sin problemas, ¿verdad?» «Sí, Julio, gracias a ti. El divorcio fue oficial hoy. Qué bien me alegro. Has hecho un gran trabajo». La voz baja de Julio, que fluí por el altavoz, parecía envolver mi corazón herido con delicadeza. Él también me dijo que todos los trámites de divorcio con Laura habían terminado hoy. «María, ¿podríamos hablar en serio un momento? ¿Recuerdas lo que te dije ese día en esa sala privada?» Con las palabras de Julio, mi corazón dio un vuelco. Ese día, en medio de ese campo de batalla, su frase decisiva cuando me miró: «Si lo deseas, casémonos mañana mismo». En ese momento, pensé que era solo un farol para desestabilizar y acorralar por completo a Carlos y Laura. Pero la voz de Julio, al otro lado, era completamente seria. «No tengo ninguna intención de que esas palabras sean un mero farol. Estoy realmente profundamente atraído por ti, María». «Julio», me quedé sin palabras, tan impactada. Por supuesto, entiendo que es difícil pensar en otro matrimonio inmediatamente después de una traición, pero esperaré. Estaré a tu lado hasta que puedas mirar hacia adelante. La sinceridad de sus palabras se extendió por lo más profundo de mi corazón como una cálida ola. Era una diferencia abismal en la valía humana con Carlos, quien me había engañado con mentiras durante 10 años. Nunca en mi vida me había sentido tan profundamente respetada y deseada por alguien. Me seco las lágrimas en silencio y expresé mis verdaderos sentimientos con palabras. Estoy sinceramente muy agradecida. Pero ahora mismo no tengo la confianza para volver a ser la esposa de alguien. Respiré hondo. Mi deseo sincero ahora mismo es avanzar en mi vida como una persona independiente. Julio se rió suavemente ante mi torpe respuesta. Qué maravillosa respuesta. Como esperaba, eres una mujer fuerte y sincera. No hay necesidad de apresurarse. Primero, disfruta de tu vida de corazón. Gracias. Después de colgar, una cálida luz brilló en mi pecho. Mi posición se había invertido por completo, y yo había obtenido la esperanza para el futuro. La oscuridad de antes había desaparecido, y ante mí se extendía un mundo brillante sin fin. Ha pasado un año desde aquel infierno tormentoso. Las estaciones han cambiado y el mundo ha recibido una primavera verde y hermosa. Mi vida ha superado por completo la oscuridad de aquella traición injusta y ahora está llena de una luz tranquila y cálida.
Mi trabajo como traductora de patentes freelance ha experimentado un desarrollo aún más espectacular en este último año. Mi meticulosidad y mi trabajo preciso han sido muy valorados en la industria y ahora varias grandes empresas globales me confían importantes proyectos de forma casi exclusiva. Ya no tengo que ocultar mis ingresos ni preocuparme por el orgullo de nadie. Explotar al máximo mis capacidades, obtener una remuneración justa y vivir de forma independiente con mis propias fuerzas. Mirando el cielo azul claro que se extendía desde mi balcón, saboreaba cada mañana la libertad y la alegría de vivir con una intensidad inigualable. Una tarde de fin de semana, vestí mi vestido beige claro favorito y me encontraba en una cafetería al aire libre, anexa a un tranquilo jardín en el centro de Madrid, mientras disfrutaba tranquilamente de un té caliente. Bañada por la suave luz del sol que se filtraba entre los árboles, escuché una voz baja y agradable que me decía: «Perdón por la espera, María». Al levantar la vista, vi a Julio de pie, tan impecablemente vestido como siempre con su chaqueta azul marino. Sin embargo, su expresión y el aire que lo rodeaba eran completamente diferentes a la frialdad glacial de aquel día. Eran amables y tranquilos, como un soleado día de primavera. «No, yo también acabo de llegar. Lo siento, sé que estás muy ocupado con el trabajo y te he hecho un hueco». Sonreí, y Julio se sentó en la silla de enfrente, con una suave sonrisa en los ojos. «Si eres tú quien me llama, lo priorizaré sobre cualquier reunión importante. Durante este año no nos hemos apresurado, sino que hemos construido nuestra relación lentamente. Julio, fiel a sus palabras, ha permanecido a mi lado, apoyando mi corazón herido y ajustándose a mi ritmo. Varias veces al mes, compartíamos deliciosas comidas o visitábamos museos, compartiendo poco a poco nuestras filosofías de vida y los acontecimientos cotidianos. El abogado me ha informado sobre la situación final de ellos. Julio, después de tomar un sorbo del café que le habían traído, comenzó a hablar en voz baja. Se trataba de noticias sobre mi exmarido, Carlos, y su amante, Laura. Su vida, según él, seguí cayendo por la pendiente de la ruina a un ritmo inimaginable. Carlos, despedido de su empresa y abandonado por su familia, se había agotado física y mentalmente con trabajos nocturnos de seguridad y trabajos diarios de peón, y ahora parecía un anciano. Laura, por su parte, trabajaba hasta tarde en un bar y su antigua juventud y belleza se habían desvanecido por completo. Sin embargo, para ellos, el verdadero infierno no era la penuria económica ni el agotamiento físico. Julio continuó, con una mirada de lástima. Parece que ahora viven en un pequeño apartamento, pero cada día se vuelven locos por la intensa desconfianza que sienten el uno por el otro. ¿Desconfianza? Sí. Después de todo, ambos son personas que traicionaron descaradamente a sus parejas anteriores y cometieron adulterio. Si uno de ellos se retrasa un poco en responder o mira su teléfono, el otro se vuelve loco y le pregunta si está engañando con otra persona y se pelean por el teléfono. Al escuchar esas palabras, una sensación de satisfacción fría como el hielo se extendió por lo más profundo de mi pecho. Ya veo, ese es el castigo más cruel y merecido que les han dado. Ellos, bajo el dulce pretexto de un amor predestinado, habían destruido las familias de otros y pisoteado lazos preciosos para estar juntos. Sin embargo, en la base de una relación que había comenzado en el fango sucio de las mentiras y la traición, no existía desde el principio la confianza, el pilar más importante. ¿Y si me traicionan como yo traicioné? ¿Y si me arrebatan como yo arrebaté a otro? Esa ansiedad invisible y esa inseguridad sin fondo dominarían por siempre toda su vida y vivirían estrangulándose mutuamente. Justicia poética. Dejé mi taza de té en silencio. En mi corazón ya no quedaba ni una pizca de ira, resentimiento o tristeza hacia ellos. Solo aceptaba con calma el inevitable final de la realidad, como si fuera un acontecimiento en un país lejano. María. Julio bajó suavemente la mirada hacia mis manos sobre la mesa. Sus ojos profundos me atraparon directamente, con un brillo serio. Durante este año, he observado a tu lado cómo te levantabas con valentía y construías una vida maravillosa. Te respeto de corazón. Y permítame expresarte mis sentimientos de nuevo. Julio hizo una pausa y luego dijo con una voz muy amable, pero con una firmeza inquebrantable: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Te juro que nunca te volveré a herir y que protegeré todo lo que eres con cariño. ¿Te casarías conmigo?»
Esas palabras directas se derramaron sobre lo más profundo de mi pecho como una cálida ola. Los 10 años de matrimonio con Carlos. En aquel entonces, yo siempre me sentía obligada a ser la esposa perfecta y reprimía mis emociones para no desagradarle. Eran días de servidumbre, viviendo con miedo a la persona que se suponía que debía protegerme. Pero Julio, el hombre que tenía delante, era diferente. Él aceptaba y respetaba mi fuerza, mis debilidades, mi pasado herido, y me quería de corazón como mujer. Realmente estoy protegida. Por primera vez en mi vida, conocí la verdadera seguridad de ser amada incondicionalmente y protegida por alguien. Julio, que no se apresuró a casarse inmediatamente, sino que esperó a que yo tuviera tiempo de ser independiente como persona. Ante su profundo amor y sinceridad, ya no quedaba ninguna duda en mi corazón. Sí, acepto con gusto, Julio. Cuando lo miré directamente y respondí, una sonrisa maravillosa, como la de un niño, se extendió por el rostro de Julio, más brillante que nunca en este último año. Me tomó la mano temblorosa en silencio, pero con una fuerza tan firme como nunca antes. La situación se había invertido por completo y a la perfección. Aquellos que, por un deseo egoísta y unilateral, habían arrebatado la felicidad de otros y se habían aferrado a una relación construida sobre mentiras, habían caído en el infierno sin fondo de la desconfianza que ellos mismos habían creado, del que nunca podrían escapar. Mientras tanto, yo, traicionada y sufriendo en el fondo de la desesperación, pero que seguía avanzando con integridad, me encontraba ahora en el umbral de una nueva vida, llena de verdadera felicidad. Las hojas de los árboles se balanceaban con el viento y la luz del sol brillaba suavemente en la terraza de la cafetería como si bendijera nuestro futuro. Mientras sentía la calidez de la mano de Julio, recordé por última vez la figura de los dos tontos que se habían derrumbado y, en mi corazón, pronuncia en silencio el verdadero final de esta historia. Una relación que comenzó arrebatando a otros, no puede escapar de la ansiedad de ser arrebatada. Muchas gracias por haber leído esta historia hasta el final. Al leerla, no pude evitar sentir que, a veces, la dependencia y la creencia de que somos familia, por eso nos entenderán, o somos una pareja, por eso algún día lo comprenderá, pueden ir destruyendo poco a poco el corazón. Quizás el tiempo que uno aguanta en silencio es lo que más marca el alma, más que el momento de la herida. Por eso, la expresión tranquila del protagonista al final me resultó tan impactante. No gritó, no lloró. Pero en ese silencio sentí que se condensaba toda la soledad, la tristeza y la sensación de haber luchado lo suficiente. Las parejas y las familias son seres tan cercanos que la presencia del otro se vuelve algo normal. Pero en realidad, que alguien esté a tu lado cada día puede ser un milagro precioso. Esta historia, más que culpar a alguien, me pareció que nos preguntaba en silencio, ¿estás prestando atención a los pequeños SOS de tus seres queridos? ¿Qué sentiste tú al ver este final? ¿Te identificaste con la elección del protagonista o crees que podría haber habido un futuro diferente?